Hoy tenemos una agenda importante, ¿no? Para ir revisando de a poco a lo largo de esta hora y media, ¿no? De esta hora y media, y en primera instancia estamos saludando ya a el ex viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana. Siempre es un gusto poder conversar con usted. ¿Qué le parece si arrancamos primero, viendo, ex viceministro, estas perspectivas que tiene el país a instancias del inicio de un nuevo periodo gubernamental, un periodo de 4 años? Sabemos que hay muchos retos, hay muchas necesidades, hay muchos planteamientos y son tantas y tantas cosas, ¿no? ¿Por dónde arrancamos el análisis? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes con todos los que nos escuchan. Yo creería que estamos en un giro económico distinto. Es un año que va a ser un año, digamos, no sé si de un rebote fuertísimo, pero mucho mejor de lo que fue el año anterior. Salieron las cifras del año pasado y vimos más bien una contracción general de la economía. Y lo que hemos visto es que estamos con una economía bastante líquida, con un gobierno líquido, con un sector privado líquido. Y la justificación viene de la siguiente forma. El año pasado entraron al sistema financiero cerca de 8.000 millones de dólares y un poco menos de la mitad fue lo que se despachó en crédito. Entonces hay bastante pólvora que puede ser, digamos, empleada para la reactivación del sector privado. Acuérdense que todo se mueve con crédito. Uno compra una lavadora a crédito, compra ropa a crédito y las empresas, el inventario, pues igual tienen, digamos, créditos de capital de trabajo, si tienen que hacer inversión, con muchísima más razón. Entonces hay muchísimo dinero en el sistema financiero y veamos un poco de dónde viene esto. El año anterior entraron más de 6.000 millones de dólares para migrantes. El Estado también recibió muchísimo dinero luego de hacer, digamos, todo el reorden fiscal que tuvieron que hacerlo y que los multilaterales apoyaron, y esta plata todavía más por venir. Y finalmente, digamos, el sector exportador tuvo un récord, por ejemplo, en la parte de cacao. Si bien no fue un año récord tal vez en la parte de camarón, pero son 5 años que llevan con una producción enorme, y asimismo, digamos, con otros sectores y el sector petrolero que no fue tan mal. Entonces, digamos, yo creo que estamos como en un punto de viraje. Ya pasaron los apagones, ya pasó la etapa, digamos, del ciclo político, que es bastante polarizante y que la gente un poco no sabe para dónde va la cosa. Entonces yo le veo como que vamos a tener un buen rebote, a medida de lo que tiene el Ecuador. El Ecuador no rebota al 5 o 8%, pero seguramente vamos a ver un incremento de la actividad con muchísimo mayor ritmo de lo que vimos el año anterior. Claro, y ahora, ¿cómo hacemos para que esas cifras, ¿no? Que la manejan o se la maneja desde las estadísticas, se vaya trasladando a los hogares? Digo esto por qué razón, ¿no? Porque en cambio, en contraposición, en algunas ciudades, en la ruralidad, en sectores urbanos marginales, se siente un apretón económico, se siente falta de empleo, y ahora incluso, no me atrevo a decir, pues en base también al análisis diario que hacemos, los ciudadanos tienen que gastar más dinero, por decirle, sectores urbanos marginales acá en Guayaquil, ¿no? La clase trabajadora utiliza las líneas de buses. Las líneas de buses, por temas de seguridad, dejan de operar y a ellos les toca gastar 3, 4 y hasta 5 veces más en poderse transportar para salir diariamente a trabajar. Entonces, todo esto va generando bastante dificultades que de alguna manera pues se notan en el día a día. ¿Cómo hacer? Sé que esto es una verdadera mezcla, ¿no? Porque hay actividades que son eminentemente privadas y hay decisiones que deben de venir desde lo público. Entonces, ¿cómo podemos conciliar aquello para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en este marco que hace referencia usted? A ver, la recuperación económica está. Sí puede ser que la gente tal vez no lo siente que es masivo, no lo siente que es tan profundo, pero acordémonos que venimos de una situación económica a partir del año 2015. Oficialmente el 14 termina el boom petrolero con altos y bajos. Entonces la gente sí le siente en general a la economía que no vuelve como a esos
añorados tiempos que no necesariamente son los mejores, pero de alguna forma la gente siempre está pensando, y bueno, ¿a qué hora se da la vuelta? Pero acordémonos, venimos de haber básicamente pinchado esta burbuja del boom petrolero, que se malgastó, etcétera, lo que se quiera decir, a una economía que está adaptándose a vivir luego de todo este exceso de gasto público y más bien, digamos, de alguna forma apretado el gobierno por pagar las deudas que se contrajeron. Entonces, es un sentimiento que no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que quiero decir es que es un tema estructural, pero veamos las ventas. Y a veces la gente dice la macro va bien, la micro va mal, y eso no tiene sentido. Lo macro termina siendo el resultado de la suma de la micro. Pero veamos las ventas empresariales, han crecido más de doble dígito, digamos, tal vez hasta datos que hay en abril, si vemos año a año. Entonces, eso quiere decir que hay más gente comprando. Más de casi 2/3 de la economía del Ecuador es consumo, entonces, digamos, hay gente que se está moviendo. Un poco más del 40% de las ventas empresariales son del sector comercial y eso es, digamos, algo que también se ha visto. Entonces, hay gente que está consumiendo, hay gente que está siendo empleada. Tal vez sigue siendo bastante sectorizado, tal vez sigue siendo, digamos, en lugares específicos de forma geográfica, no es algo que ha fluido a todo nivel, pero yo creo que si hay un poquito más de tranquilidad, visitando también a los empresarios, había muchísimos planes que estaban represados, planes de contratar nuevas fuerzas comerciales, nuevos empleados, nuevas líneas de producción, entonces todo eso tarda un poquito en que vaya bajando, pero para que de alguna forma esto se sienta de forma generalizada va a tardar un par de años y hay que seguir, digamos, con la disciplina fiscal que tenía el gobierno y un poco haciendo estos ajustes aquí y por allá que de alguna forma ahora también con esta ley creo que algo de espacio se compran para poder ir dando estímulos también a la economía. Claro, es como una etapa, ¿no? De ajustes, de articulaciones, como para poder llegar a un todo, ¿no? A que logre concatenarse toda esta situación y vaya irradiándose, ¿no? Hacia el hogar de la mayoría de los ecuatorianos, como para que esto se vaya sustentando, ¿no? Desde su punto de vista, a partir del 24 de mayo, el jefe de Estado básicamente debería de seguir en la misma línea, debería de imprimir algún cambio particular en lo que tiene que ver con el manejo del frente económico. ¿Cómo debería de moverse teniendo en consideración algo, ¿no?, que a veces nos olvidamos? El presidente dirige la función ejecutiva, obviamente, pero es necesario también, y estamos apuntando permanentemente al hecho de que debe de existir esos procesos de coordinación con los otros niveles de gobierno. Aquí también cada quien se dispara. Usted ha tenido la oportunidad de estar en finanzas, ¿no? Y ha visto cómo desde los 3 niveles GACS también cada quien anda pues por una fiesta diferente. No tenemos pues una planificación general que nos permita conducirnos por una misma vía en el sentido de propender a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y a veces privilegiamos otra cosa, ¿no? En esa medida, ¿qué cree usted que hacia dónde debería apuntar el presidente y qué procesos de coordinación con los otros niveles de gobierno debería de ir facilitando? Lo primero que creo que necesita hacer el gobierno es mantener consistencia. Y aquí pongo un ejemplo tal vez un poco burdo, pero es como que uno quisiera ir al gimnasio, ¿no es cierto?, una semana, un mes, y ya sentir que va a estar saliendo músculo, va a estar pepudo, ¿no es cierto? No, eso no pasa. Necesita tener consistencia, ir muchísimos meses, quizás años, para que se vaya viendo resultados. Lo propio pasa con la economía. Ahora bien, desde la parte del Estado, el Estado sigue estando apretado, sigue teniendo déficits, es decir, entra menos plata de lo que sale, y cuando sale hablamos de que ahora ha tenido que pagar digamos, todas las lluvias y todo el invierno que ha sido un poco feo en la costa, o bastante feo en algunos lugares. Tenemos gastos adicionales para toda la parte de seguridad, que tampoco estaban planificados históricamente, y de ahí todo el resto de cosas, salud, educación, etcétera, que de alguna forma son necesarios. Entonces creo que es preciso seguir ajustando un poquito por los diferentes lados, y ahí cosas que están fuera del Estado central, ahí creo que hay muchísima oportunidad. Entonces le tomo la palabra por el lado de los GATS. Nadie sabe, el gobierno más o menos
da alrededor de entre 3.000 y 4.000 millones al año para los municipios de todo el país. Pero, por ejemplo, una transferencia que hace a un municipio se supone, y está incluso, usted si ve la contabilidad gubernamental, como un gasto de inversión. Pero en realidad cuando eso llega a los diferentes municipios, nosotros no sabemos exactamente en dónde están las obras. Y sin duda alguna, creo que los municipios son aquellos que le pueden hacer sentir a las personas de forma más directa con obras que están, digamos, en la localidad, en la parte más cercana. Usted siente y le cambia la vida cuando tiene un nuevo puente, cuando tiene una vía asfaltada, cuando tiene agua potable, etcétera, etcétera. Y ahí creo que hay como hacer un gran trabajo, creo que hay que hacer algo de auditoría, hay que ver para dónde se va la plata, cuánto del financiamiento del Estado central financia la actividad, digamos, del GAF. Yo creo que en muchos casos el principio debe ser, ¿no es cierto?, con la recaudación propia que tiene, paga la operación, con lo que le manda el Estado, hace un poco de obra, ¿no es cierto?, de obra pública, de inversión pública. Eso no está pasando. Entonces yo le tomo la palabra, creo que hay como hacer algo ahí. Creo que en empresas públicas también hay como hacer algo por el estilo. Creo que hay que ver qué empresas funcionan, qué empresas no funcionan. Ahí también creo que hay como darle una vuelta y de alguna forma encontrar incluso eficiencias desde el lado de gastos. Claro, sí debería, yo creo que un gravísimo error que ha existido, ¿no?, en los últimos tiempos, o no recuerdo que haya habido, ¿no? No ha habido, es como una verdadera articulación, que se sepa, ¿no?, que se privilegie, que se priorice, ¿no?, la utilización del recurso público. O sea, es inaudito que haya pues lugares donde anualmente... Hacen conciertos. Los conciertos, pues, el reggaetoneo, se va pues ahí se va la guita pues de los conciertos. Entonces eso está mal y yo creo que sí debería de existir, sí debería tener, por ejemplo, el Ejecutivo un equipo técnico que tenga esa articulación. Hay 3 gremios y yo eso es lo que digo, los gremios GACS, AME, CONGOPE, CONAGOPARE, o sea, ¿dónde están? Porque ellos también deberían de estar precisamente con sus agremiados, haciendo el seguimiento, señor. Perdón que le interrumpa, sume todo el dinero que se ha dado también para los pueblos amazónicos de toda la plata del petróleo. Si usted suma a lo largo de los años, suman millones, centenas de millones de dólares. ¿Cuántas carreteras ve? ¿Cuántos puentes ve? Entonces, digamos, creo que... Por ahí va la respuesta. Por ahí va la respuesta. Creo que hay que exigirles a ellos también, no solo al gobierno central. Eso, yo apunto hacia allá, porque al término del día son los recursos de todos los ecuatorianos y por eso es que justamente le hacía la consulta. Estamos conversando con Bernardo Orellana Heredia, ex viceministro de Finanzas, máster en finanzas, magíster en temas de banca central y mercados financieros, alguien que conoce sobre esta temática muchísimo. Permítame que Santiago Díaz continúe con la entrevista, por favor. Gracias, Alberto. Estimado Bernardo, ¿cómo está? Quisiera preguntarle sobre el riesgo país. Tras la elección del presidente Daniel Noboa, bajó a menos de 1.000 puntos esta cifra. Y esto es muy importante para la evaluación de los mercados internacionales y en caso que necesitamos, lo cual es evidente, un préstamo, algún multilateral. Ya hemos tocado la puerta del FMI el año pasado, recuerdo. Desde su perspectiva, ¿qué tan importante es este tema de riesgo país para que el ciudadano pueda comprender? Muchas gracias y buenas tardes. A ver, creo que para ponerle de una forma fácil, el riesgo país no es nada más que el adicional de porcentaje que uno le pone sobre el libre de riesgo que le llaman al bono del Tesoro americano. Si el bono del Tesoro americano está al 4 o 5, ¿no es cierto?, por ciento, y el 1.000 de riesgo país, por ponerlo así, que digamos por ahí está el Ecuador, está un poquito más abajo, eso quiere decir que son 10 puntos. Entonces eso quiere decir que el Ecuador para salir a mercado necesita salir al 15%. Entonces si uno se va al banco y uno pide un crédito o pasa la tarjeta de crédito, le pasan al 17%. Eso es lo que nos cuesta el crédito a las personas. Entonces, un poco la relación para que vean a esos niveles, si el país el país crece al 2%, ¿no es cierto?, esa deuda se va a hacer una bola de nieve, se hace impagable. Entonces, digamos, para ir a los mercados privados
el riesgo país es importantísimo. Es básicamente el costo de la deuda que le asignan los mercados internacionales para prestarle al Ecuador. Ahora, ¿por qué es importante y por qué se ha ido corrigiendo? Lo primero es que el gobierno, pese a que tuvo una elección en la mitad, no ha claudicado en los esfuerzos fiscales de ir ordenando la situación fiscal. Están por hacer la nueva revisión con el FMI, creo que no van a tener ningún problema y creo que ha manifestado también que van a seguir con los programas, digamos, de eficiencia estatal, un poco ir ajustando en algunos otros lugares los temas donde se desperdician recursos. No puede ser posible que un país que, ¿no es cierto?, no tiene agua potable, que en algunos lugares está tomado por el narco, nosotros sigamos, por ejemplo, subsidiando gasolinas. Yo tengo amigos que viven en Cumbayá con camionetas enormes, ¿no es cierto?, de a diésel y que de alguna forma no paguen lo que cuesta. Está bien si se subsidia tal vez, ¿no es cierto?, a un pescador artesanal, etcétera, artesanos, lo que sea por ese lado, pero creo que van a tener que hacer todo un enfoque por ahí y creo que en esas líneas seguramente es lo que vamos a ver. Con todo esto, lo que esperaríamos es que todo este montón de deuda que tenemos que pagar desde el 2026, en vez de hacer una reestructuración, en vez de hacer de alguna forma, digamos, incluso un default, que sería el peor de los escenarios, no pagar, eso no le veo yo en el escenario, pero lo que vamos a poder hacer es tal vez volver a los mercados y reperfilar, hacer unos vencimientos que sean más cómodos, que de alguna forma podamos pagar un poquito menos en el corto plazo, ir extendiendo los plazos para ir un poco amortiguando los ajustes de tal forma que no necesitemos financiamiento tan inmediato año a año. Sí. Ahora vámonos al tema de finanzas, que es su experiencia. Las superintendencias detectó 32 instituciones financieras que operaban de manera ilegal, es decir, que obtenían dinero de los ciudadanos, ofrecían préstamos y servicios, pero no tenían la regulación necesaria. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo puede ocurrir en este país que instituciones operen de manera oscura, de manera ilegal, y dónde están los entes reguladores? Bueno, yo creo que los reguladores están ahí y los que, digamos, operan fuera del perímetro de la ley siempre han habido. Acuérdense del caso escandaloso del notario Cabrera y hace un par de años tal vez de Don Nasa, creo que era. O sea, eso hay y lamentablemente la gente también se deja llevar tal vez de una tasa alta, pero yo siempre les pongo esto y en el giro de negocio que tenemos, si usted va a recibir una rentabilidad altísima, pregúntese de dónde viene primero, porque pueden ser de actividades legales o ilegales. En el mejor de los casos, si es legal, seguramente es muy riesgoso, porque si un banco a usted le presta al 17%, siendo un banco, ¿no es cierto? Y cuando uno va a depositar en un banco, en el mejor de los casos le pagan el 7% al año, en una cooperativa seguramente más cercano al 9 o al 10%, ¿quién puede darle más rentabilidad? ¿En dónde le mete? ¿Qué garantía le da de que luego le devuelva? Usted tiene un seguro de depósitos si usted deposita en una cooperativa o deposita en un banco. El resto, digamos, es como un poco apostarle a ver si gana algo. Mejor váyase a la pelea de los gallos. Yo ahí no concuerdo mucho con la gente de cómo toma los riesgos. Sí, y a su vez también desde el tema público, de voz pública, hacemos un llamado a todos los entes que regulen, que no puedan operar de manera ilegal, porque puede suceder que una persona caiga en una estafa o se les lleve el dinero, o incluso que está detrás de digamos, actividad puede ser delictiva, de lavado, uno nunca sabe. Entonces realmente es súper importante que todos los órganos reguladores estén atrás de las instituciones financieras que operan de manera ilegal. Y finalmente quisiera hacerle una pregunta sobre el tema de bonos emitidos por el gobierno nacional previo a la campaña electoral, donde incentivaban los 3 meses a los jóvenes, el bono agrícola, y que se sumaron una gran cantidad de bonos que deberán ser, digamos, pagados durante este año. ¿De qué manera el gobierno nacional puede llegar a desembolsar todos estos bonos que ofreció sin afectar al dinero que ya tenemos y que es muy corto? Bueno, hay bonos que creo que eran necesarios, claro. Por ejemplo, en la parte de Esmeraldas, donde hubo, digamos, no solamente la parte del invierno, también hubo estos daños ambientales. Creo que era importantísimo tener medidas de mitigación. Claro que cuestan,
cuestan y, digamos, han hablado ahí en números de entre 400, 600 millones de dólares. Es un monto grande, es, digamos, tal vez algo cercano a medio punto del PIB. Tampoco es un monto, digamos, completamente impagable o que de alguna forma hipoteque el año o nos deje un poco complicados, pero seguramente vamos a tener que ser un poquito más cautos en diferentes áreas. Por suerte hay mucha liquidez interna, seguramente el pago sí se puede hacer con deuda interna, hay de alguna forma mucha liquidez en bancos, eso también se recircula, seguramente hay algo de seguridad social, etcétera. Entonces, digamos, desde el lado del financiamiento yo no le veo un problema, sí aburto un poquito más el déficit, pero acordémonos que había algunos sectores donde sí necesitaban una intervención inmediata y creo que los bonos, más allá de que tal vez estaba también en la temporada política, eran necesarios para mitigar los daños que habíamos visto. Así es. Muchas gracias por estos comentarios sobre temas importantes del Ecuador, como es la economía y cómo vamos a administrar nuestras finanzas durante este año. Ahora, mi querido Alberto. Sí, para cerrar, le quería preguntar el tema que obviamente se ha estado hablando mucho a partir del día sábado, ¿no? En que el presidente de la República enviaba a la legislatura este marco legal primero denominado Ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno en Ecuador. Rimbombante y grandote el nombre. En todo caso, a partir de hoy, y esto por decisión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, pues va a tener ya un nombre mucho más corto. Ley de Solidaridad Nacional, así se denomina. Esa es la primera decisión que han tomado. Ha empezado el análisis en la legislatura, ya ha estado el señor ministro de Defensa, el ministro del Interior, el comandante general de Policía, ya han comparecido precisamente. Se está tratando de ganar tiempo en este tema y quería compartirle una frase de Valentina Centeno, ¿no? La legisladora que preside precisamente esta comisión especializada. Decía Valentina, en la Comisión de Desarrollo Económico vamos a priorizar la materia económica de este proyecto de ley, sobre todo enfocado en la gran oportunidad que tenemos de trabajar de la mano de la empresa privada, quienes podrán hacer donaciones. Un poquito resumía la esencia con la cual se quiere pues manejar este tema. ¿Cuál es su criterio con respecto a este tema? Partiendo de una premisa, es necesario definitivamente, y aquí vamos a coincidir al 100%, es necesario atacar lo que se denomina ese muslo o ese músculo económico de las organizaciones criminales, porque precisamente ese poder económico es que prácticamente con eso pretenden poner de rodillas al Estado y a la sociedad, ¿no? Con esa gran influencia económica. Entonces debe ser un imperativo nacional atacar aquello, ¿no? Definitivamente, y no hay que separar la seguridad de la parte económica. Hace pocos meses salió un estudio del FMI. Si aumentan las muertes violentas, baja los niveles de crecimiento, la posibilidad de crecer en el largo plazo. Por obvias razones, hemos visto hay lugares donde tienen que cerrar más pronto, donde la gente no puede llegar al trabajo, lugares donde no se puede atender en turismo, etc. Ahora, yéndose en lo específico, la ley, a mí hay unos temas económicos que me parecen interesantes. Lo primero es esto de la confiscación inmediata. Entonces, eso creo que de alguna forma rápidamente puede ponerle un costo al crimen organizado a través de, ¿no es cierto?, compactar todo en la parte legal y rápidamente poderle incautar bienes, vehículos, etcétera, que de alguna forma hemos visto. La otra parte es toda esta parte de los incentivos fiscales. Y ahí creo que hay estas dos partes. La primera creo que es formalizar lo que ya ha venido pasando en algunos lugares, donde en realidad ya se organizan algunas comunidades empresariales, hoteleras, etcétera, para donar, por ejemplo, a la policía equipamiento. Entonces esto tal vez va un poco formalizando a esto que ya ha ido pasando en algunos lugares, y tal vez lo que hay que hacer es reglamentar bien para que de alguna forma lo que se done sean cosas que sean necesarias y no vaya a ser que, digamos, tal vez alguna empresa vaya a querer lanzar inventario que tal vez no pudo vender o cosas que de alguna forma ya tuvo una pérdida y con eso ver cómo hace alguna ventaja tributaria. La otra parte que me parece interesante de la ley son estos incentivos fiscales. Es como que estuviéramos en una suerte de estado de guerra en algunos lugares. Entonces, una vez que creo que hay la intervención de la fuerza pública, tal vez es interesante, y a mí me viene a la cabeza un ejemplo, por ejemplo, el turismo,
¿qué podríamos dar un bono específico, o más que un bono, un incentivo fiscal específico para aquellos hoteleros que están tal vez en alguna zona de Manabí que ha sido recuperada, etcétera, y que un poco la cosa comience a fluir? Algo adicional que vi tal vez en la ley, en la parte económica, hay un cambio en el régimen minero. Creo que la carga efectiva sube un poquito ahí, pero se cierran unas brechas, hay unos grises que tal vez hay de esto de tipo minería artesanal, etcétera, y que en realidad hemos visto que hay un montón de minería ilegal con un montón de grupos, digamos, armados, vinculados a todos estos de estos GDOs, que de alguna forma toman ventaja y que se les facilita al momento de tener tal vez oro y con eso poderlo lavar de una forma mucho más fácil. Entonces hay algunos puntos de la ley que sí tocan algunos temas económicos, pero otra vez creo que no hay que divorciarle el tema económico del tema de la seguridad. Están relacionados. El efecto que hemos tenido aquí en el Ecuador es algo que no habíamos esperado, que no anticipábamos, y que en realidad hay lugares que básicamente están completamente afectados, no hay empleo y se han tomado completamente las actividades más bien ilícitas. Claro, son situaciones extraordinarias, hay que adoptar medidas extraordinarias, puede sonar dramático, pero que hay que actuar con contundencia, con visión de país, con amor patrio, digo yo. Ex viceministro, muchísimas gracias por este tiempo, por atendernos, por tener la deferencia siempre con Radio I99 de compartir por sus criterios. Con mucho gusto, muchísimas gracias y una buena tarde para todos. Gracias. Salud. Es Bernardo Orellana, ex viceministro de Finanzas de nuestro país. Son las 5 de la tarde con 56.